Así, no se nos hace tarde. Bueno, mi nombre es Pablo Merlo, ¿sí? Yo soy docente de la parte práctica de semiología. Algunos que tengan práctico el jueves van a tener conmigo, ¿sí? Si no, el lunes va a estar la doctora Peruso, no sé si ya la conocieron. Los martes va a estar una docente nueva que es la doctora Noelia Picone, ¿sí? Los miércoles Gonzalo Nieto y los jueves estoy yo, ¿sí? Vamos a charlar un poquito de qué es esto de la historia clínica. Ah, perdón, y antes que me olvide. ¿Todos conocen el blog de nuestro que tenemos? ¿Sí? semiobarceló.wordpress.com. Habitualmente subimos material que por ahí nos parece que les puede ser útil, ¿sí? Subimos las clases, ¿sí? O los seminarios, ¿sí? Y también, si pueden, háganse de la cuenta de Twitter, ¿sí? Porque a veces cuando surgen así cosas imprevistas, por ejemplo, hoy uno de sus compañeros me preguntó si íbamos a tomar asistencia por este tema del paro de colectivos y demás. Bueno, sirve como para comunicarse, así que si lo usan, lo aprovechamos. Vamos a ver un poquito del tema de historia clínica. Ustedes saben que la historia clínica es mucho más que un formulario, ¿sí? Es un formulario de 6 o 7 páginas, pero que encierra muchas más cosas de lo que es la relación fundamentalmente con el paciente, ¿sí? Entonces, vamos a charlar fundamentalmente de eso. Pero antes de introducirnos a lo que es la historia clínica, les voy a contar un poquito de qué se trata semiología, qué vamos a aprender en semiología, ¿sí? Como ustedes saben, semiología, digamos, es fundamentalmente el estudio de los signos y los síntomas que tiene un paciente o que puede tener un paciente cuando consulta por un cuadro clínico, ¿sí? Y que tiene todo un método, ¿sí? Científico que nos va a permitir hacer fundamentalmente el diagnóstico. Hace un poco más de 20 años, cuando también un profe me enseñó esta frase: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, ¿sí? Es una frase que a mí me cambió, por lo menos un poco mi vida como médico, porque me hizo entender que lo más importante, por lo menos inicialmente, es estudiar, ¿sí? Cuando uno no estudia, no sabe lo que busca, ¿sí? Y por lo tanto no va a entender, ¿sí?, lo que encuentra con el paciente. Esto lo dijo un médico francés, que fue Claude Bernard, que fue un médico famoso, fisiólogo, que vivió en el siglo XIX. ¿Quién conoce a esta persona? ¿Quién sabe quién es? Es un escritor británico. A ver si aparece. Sir Arthur Conan Doyle, ¿sí? Ustedes saben que Sir Arthur Conan Doyle era médico, ¿sí? Si bien se hizo famoso como escritor. ¿Qué escribió Sir Arthur Conan Doyle? Sherlock Holmes, exactamente. Y vos sabés que Sir Arthur Conan Doyle, que era médico, ¿sí?, que se volvió escritor, se inspiró al crear Sherlock Holmes en otro médico, que era un doctor que trabajaba con él en el hospital y que tenía una gran capacidad, ¿sí?, de deducir cosas, ¿sí?, o de la vida del paciente, simplemente observándolo, ¿sí? A él lo impresionó tanto que su personaje nació justamente a raíz de este colega médico que tiene esta capacidad deductiva tan importante. Este es el personaje moderno, ¿sí?, de Sherlock. No sé si alguno vio la serie o la ve de vez en cuando, que es muy linda. Sherlock tiene, ¿sí?, un blog que se llama La Ciencia de la Deducción, ¿sí? Básicamente los médicos, los jueces, los policías, los ingenieros trabajamos todos con el mismo método que se llama método hipotético deductivo, ¿sí? Permanentemente estamos haciendo hipótesis sobre lo que puede tener un paciente. Vale. ¿Sí? Y esos procesos que los médicos utilizamos en nuestro desarrollo diagnóstico se llaman procesos heurísticos, ¿sí? Es un nombre medio raro, pero que tiene el mismo origen que la palabra eureka. Cuando ustedes ven la palabra eureka escrita en alguna parte, se les imagina como justamente una idea, algo que se me ocurrió, ¿sí? Bueno, eso mismo es el proceso heurístico. Es el arte de inventar o descubrir hechos, ¿sí?, valiéndose de hipótesis o principios, que aunque no sean correctos, me estimulan la generación de, justamente la investigación. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros estamos viendo un paciente. Como hemos estudiado semiología, medicina interna, bueno, y todas las materias que componen la carrera, cuando atendemos a un paciente, mientras lo estamos escuchando, se nos empiezan a ocurrir, ¿sí?, hipótesis sobre qué es lo que les puede estar pasando. Y vamos a ir haciendo nuestro interrogatorio, nuestro análisis, intentando deducir a partir de esas hipótesis que inicialmente nos planteamos. Entonces, muchas veces se dice que la semiología es el arte y la ciencia, ¿sí?,
En la medicina, tiene una cuestión, digamos, muy particular, ningún paciente es igual a otro, ¿sí? Dos pacientes con la misma patología se presentan de una forma totalmente distinta, entonces uno tiene que saber hacer el diagnóstico, que muchas veces se presenta de una manera distinta. Vamos a buscar los signos, vamos a buscar los síntomas, ¿sí? Y la materia como tal habitualmente se divide, ¿sí?, clásicamente, en semiotecnia y la clínica propedéutica. La clínica propedéutica es, digamos, como todo el conocimiento que ustedes van a aprender en la actividad teórica de cómo son los síntomas, cómo se presentan, ¿sí?, cómo se agrupan en síndromes, ¿sí? Y la semiotécnica es lo que vamos a aprender quizás más en la parte práctica, que son todas aquellas maniobras, aquellas técnicas que nos van a permitir interrogar al paciente, nos van a permitir buscar el signo en el examen físico. Entonces fíjense que todo, como dice en la diapositiva, comienza con un simple acto. Y acá entramos más que todo en lo que es la relación médico-paciente, ¿sí? Que la relación médico-paciente es muy importante que ustedes, ¿sí?, comiencen ya a razonarla, a pensarla, desde que son estudiantes de los últimos años, donde uno va empezando a dejar de pensar como estudiante de medicina y empezar a sentirse un poco más médico. Cuando uno empieza a llegar al hospital, ¿sí?, se pone el guardapolvo y va a atender a un paciente, por más que no seas el médico responsable en definitiva de la atención, pero te empezás a sentir más justamente como un médico y menos como un estudiante, ¿sí? Entonces fíjense que comienza con un acto simple, que es dar la mano, que es lo que uno hace con un paciente cuando lo conoce y lo atiende en el consultorio, en la guardia médica del hospital, ¿sí?, o en la sala de internación. Se presenta, ¿sí?, y lo saluda. Y vamos a ver cómo se establece entonces esa relación o contrato médico-paciente, de acuerdo a cómo uno lo vea, o quizás las dos cosas. Entonces, ¿qué vamos a aprender en semiología? Vamos a aprender fundamentalmente a hacer un diagnóstico, ¿sí? Si uno no puede hacer un diagnóstico, no puede, ¿sí?, darle un tratamiento eficaz a ese paciente, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que ustedes aprendieron desde que entraron a la facultad, anatomía, fisiología y el resto de las materias, ¿es para qué? Para que cuando llegue el momento de atender a un paciente, uno puede reunir toda esa información, interpretar el cuadro clínico, ¿sí?, y hacer un diagnóstico, que ya vamos a ver que hay distintos niveles de diagnóstico. ¿Cómo hacemos para hacer un diagnóstico? Bueno, desde la clínica se utilizan estos elementos fundamentales: el interrogatorio, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Todo el año vamos a trabajar sobre esos 5 aspectos fundamentales. Todas las patologías tienen algo que me permite hacer el diagnóstico desde el interrogatorio, con lo que el paciente me cuenta, otras desde la misma inspección, cuando yo ya lo veo al paciente en la puerta del consultorio, lo saludo, le veo la cara, veo la expresión facial, yo ya me puedo imaginar de qué se trata la patología que ese paciente tiene. No hace falta preguntarle a un paciente que tenga, si tiene Parkinson, para darme cuenta que lo tiene. Yo cuando ya veo la faz y veo esa faz inexpresiva que se llama cara de póker, yo ya me estoy imaginando que es muy probable que ese paciente, consulte por eso o no, tiene un cuadro de Parkinson. Bueno, la palpación, la percusión y la auscultación se utilizan fundamentalmente en lo que es el examen físico, ¿sí?, de los distintos sistemas, y nos va a permitir hacer el diagnóstico del signo. Como dijimos también, hay distintos niveles de diagnóstico. Lo primero que vamos a trabajar nosotros es en diagnosticar signos y síntomas, ¿sí? Es el primer nivel diagnóstico. Ven que después eso se va profundizando, pero eso lleva tiempo, conocimiento y experiencia. Lo primero que uno hace es, bueno, diagnostico los síntomas. Los síntomas son la interpretación subjetiva que me cuenta el paciente de lo que le ocurre, ¿sí? Eso yo lo obtengo del interrogatorio, de la anamnesis. Los signos habitualmente los obtengo, ¿sí?, del examen físico. Y cuando yo más o menos sé interpretar y sé diagnosticar síntomas y signos, voy a armar síndromes, ¿sí? Ustedes saben que los síndromes son un conjunto de signos y síntomas con el mismo nexo fisiopatológico. Lo que se le pide a un alumno de cuarto año que cursa semiología al final de la materia es que esté en condiciones de hacer un diagnóstico sindromático, ¿sí? No necesariamente un diagnóstico etiológico, que quizás probablemente uno ya lo vaya profundizando en medicina interna o clínica médica, pero por lo menos hacer un diagnóstico de síndromes, ¿sí? Van a ver que después aparecen los diagnósticos ya de capacidad funcional. Hay determinados signos del examen físico que no solamente me hablan de una enfermedad, sino que también me dicen cuál va a ser el curso de esa enfermedad. Cuando yo veo a un paciente en la sala de internación que está internado por insuficiencia cardíaca, le tomo el pulso, normalmente ese paciente tiende a estar taquicárdico. Esa taquicardia, ¿sí?, ya es un indicador pronóstico. Mientras más taquicárdico está,
peor va a ser la evolución de esa enfermedad. Entonces, fíjense, como un mismo signo me sirve para hacer el diagnóstico, pero también para pensar que el pronóstico futuro de ese paciente, por ejemplo, ¿sí?, pueda ser desfavorable. Entonces, bueno, arrancamos con historia clínica. La idea es que aprendamos cómo se confecciona el formulario desde el punto de vista, si se quiere, administrativo, pero que también empecemos a entender un poquito que la relación médico-paciente que ustedes tienen que empezar a abordar desde que tomen contacto con los pacientes en la sala, ¿sí?, es una relación bastante compleja, bastante particular, entre dos personas que no se conocen y que por primera vez uno va a consultarle a la otra un problema, ¿sí?, físico o de otra índole, ¿sí?, porque considera que esa persona, que es el médico, tiene el conocimiento suficiente para ayudarlo, ¿sí?, para aliviarlo en su enfermedad. Desde el punto de vista de la historia clínica como formulario, se puede describir como la relación escrita entre la enfermedad del paciente, los antecedentes de la misma y la evolución en el tiempo, ¿sí? Entonces, es un documento que muchas veces se lo describe médico. ¿Por qué? Porque está hecho por médicos, ¿sí? La historia clínica no la puede escribir ni la debe escribir otra persona que no sea un médico, y es el elemento que nosotros utilizamos para comunicarnos cuando yo quiero conocer algo de un paciente, ¿sí? Voy a hacer una interconsulta, por ejemplo, al servicio de cirugía general. Habitualmente, ¿qué hago? Charlo con el médico residente que me cuenta por qué el paciente está internado, ¿sí? Y seguramente en algún momento va a decir, préstame la historia clínica. Me voy a sentar, voy a leer la historia clínica y voy a interpretar, ¿sí?, en función de lo que está escrito y de cuál ha sido la evolución. Entonces es un documento médico. Es un documento científico porque en muchos casos, muchos descubrimientos científicos, ¿sí?, y trabajos que se utilizan se hacen en base al análisis de esas historias clínicas. Y algo que es muy importante que sepan, sí, no, por favor, no haga problema. Es un documento legal, ¿sí? Generalmente siempre nos enseñan que es algo que uno quizás cuando recién se recibe no le presta tanta atención, sino que algo que quizás aparece con los años, es que es un documento legal y que todo lo que no esté escrito no existe, ¿sí? Cuando aparecen los problemas legales, ¿sí?, lamentablemente, lo primero que ocurre es que, por ejemplo, secuestran una historia clínica, ¿sí?, esa historia clínica va a la justicia, y a partir de entonces todo lo que uno puede decir, ¿sí?, con respecto a lo que hizo o lo que dejó de hacer, tiene poca importancia, y lo único que realmente importa es lo que quedó escrito. Lo que no quedó escrito, ¿sí?, no existió. Bien, vamos a ver entonces. Hay distintos tipos de historias clínicas. La historia clínica que ustedes fundamentalmente van a conocer es lo que se llama la historia clínica mayor o completa. Es la historia clínica de 6 o 7 páginas, que es la que yo utilizo en el paciente internado. Pero muchas veces, si yo trabajo en el consultorio, no tengo tiempo para completar una historia clínica. No sé si por ahí alguno tiene algún formulario que bajaron de la página que tiene 6 o 7 páginas, como esa. Esa es la historia clínica completa o historia clínica mayor. Hay otra historia clínica que se llama historia clínica menor, que es la que se utiliza en consultorio. A veces puede estar informatizada, otras veces simplemente es una ficha de papel. Y fíjense que ahí yo tengo que anotar fundamentalmente los datos positivos, y que son los que me van a ayudar para que cuando el paciente venga por segunda o tercera vez al consultorio, yo me oriente rápidamente sobre en qué estaba con el paciente, qué le había pedido, qué estudios tenía pendientes, ¿sí? Entonces se registran los datos positivos. También hay una historia clínica que se llama de emergencia, que es la que se realiza en la guardia. Imagínense en un paciente que viene con un ACV isquémico o un edema agudo de pulmón, una crisis hipertensiva. No puedo tomarme muchas veces el tiempo para preguntarle sobre cómo fue el parto, o cuántos hijos tiene. Quizás se lo preguntaré en otras circunstancias. O sea que en ese momento, en la historia en la guardia, sí, yo consigno fundamentalmente el motivo de consulta, el motivo de internación, ¿sí?, y los datos del examen físico positivos y el tratamiento, o cómo interpreté el cuadro clínico. O sea que son distintos tipos de historia clínica que yo puedo utilizar. Aún así, la estructura, ¿qué tal?, es más o menos esta, ¿sí? Todas las historias clínicas están compuestas por una anamnesis, ¿sí?, que ya van a ver que es la parte más importante de la historia clínica, que es cuando yo hablo con el paciente, donde consigno los datos personales, el motivo de consulta, vamos a ver cómo se estructura, la enfermedad actual y los antecedentes de la enfermedad actual, los antecedentes personales que se subdividen en fisiológicos, patológicos, de hábito, ¿sí?, y de medio, antecedentes hereditarios y familiares que en algunas patologías son fundamentales,
Y después arranco con lo que es el examen físico, que es lo que vamos a aprender en el transcurso del año. Cómo examino los distintos órganos, los distintos aparatos y sistemas, y cómo me doy cuenta que el paciente está cursando una determinada patología. Finalmente, se suele poner en nuestra clínica un resumen semiológico, es decir, los hallazgos del examen físico positivos y las consideraciones diagnósticas. Es decir, después que yo hablé con el paciente, lo interrogué, lo examiné, tengo que estar en condiciones de hacer un diagnóstico presuntivo. Bueno, yo creo que este paciente ¿sí? se interna por un síndrome de condensación, por ejemplo, probablemente una neumonía. Ese va a ser mi diagnóstico presuntivo. Pero también tengo que tener diagnósticos diferenciales, ¿sí? Otros diagnósticos que podrían estar vinculados al cuadro del paciente, y mi plan, digamos, de estudios complementarios van a hacerse en función de esos diagnósticos presuntivos y diferenciales. Si yo encaro mal al paciente el primer día, seguramente todo mi plan diagnóstico y terapéutico va a estar errado. A lo mejor el paciente no tenía una neumonía, a lo mejor lo que el paciente tenía sí era insuficiencia cardíaca, y el tratamiento no tiene nada que ver. Uno se trata con antibióticos y el otro se trata con diuréticos, por ejemplo. Entonces, la correcta interpretación del paciente en el momento que yo lo entrevisto por primera vez es fundamental para ver cómo es el tratamiento y el plan diagnóstico posterior. Van a ver que en las historias clínicas de los pacientes que están en el hospital, aparte de la historia clínica de ingreso, empiezan a aparecer hojas de evolución, ¿sí? Donde el médico de planta o el residente va poniendo todos los días, ¿sí? Cómo está el paciente. La evolución es pensamiento médico, ¿sí? Es mi interpretación de cómo está evolucionando el paciente, qué estudios pendientes tiene, qué resultados obtuvo de otros que yo le pedí, ¿sí? O sea, cuando viene otro médico, un colega, y lee la historia clínica, tiene que entender, ¿sí? Qué fue exactamente lo que al paciente le ocurrió inicialmente, qué estudios yo le pedí y cómo lo fui interpretando, ¿sí? O sea, no repito sistemáticamente lo que se escribió el día anterior, los signos vitales, por supuesto, se consignarán, sino cómo creo yo que está evolucionando la patología del paciente. Al final de la internación, cuando el paciente se va de alta, ¿sí? O cuando pasa de un área a otra, se hace lo que se llama la epicrisis. La epicrisis es un resumen de historia clínica donde también se consigna motivo de ingreso, ¿sí? Enfermedad actual, los estudios que se realizaron, qué resultados se obtuvo y cómo se interpretó el cuadro finalmente en el momento del alta, que puede ser distinto al diagnóstico presuntivo de ingreso. Puede pasar que mi diagnóstico presuntivo fue en cuadro neumónico, pero que después de haber estado internado X cantidad de días el paciente y con los estudios que yo le hice, el diagnóstico final fue insuficiencia cardíaca. Por supuesto que lo que yo siempre busco es que el diagnóstico inicial que yo haya considerado sea el diagnóstico final del paciente. Entramos entonces en lo que es la anamnesis. La anamnesis es, ¿sí? El relato que el paciente me hace de su enfermedad. Vamos a ver cómo se inicia, con qué preguntas yo lo hago. Lo tiene que hacer el médico obligatoriamente, porque como el paciente me va a contar lo que sintió, lo que siente actualmente, ¿sí? Me va a contar sus síntomas, tiene que hacerlo alguien que tenga conocimiento de medicina. Esto no lo puede ser un personal administrativo ni un personal de enfermería. Tiene que ser hecho exclusivamente por el médico, porque además, ¿sí? Como dice en la diapositiva, es la base de la relación médico-paciente. Cuando yo conozco al paciente, lo saludo, lo hago pasar al consultorio, el paciente se siente y me empieza a contar lo que le ocurre, ya a partir de ahí se empieza a establecer un vínculo entre el paciente y el médico, ¿sí? Que depende fundamentalmente de cómo yo lo encare, ¿sí? Y cómo se siente el paciente, digamos, en la entrevista, ¿no? Tiene que tener un orden, tiene que tener un ámbito adecuado para hacer esta anamnesis. Una anamnesis no se puede hacer, ¿sí? En un pasillo, no se puede hacer en la puerta del hospital, no se puede hacer en la calle. Tiene que ser hecho en un lugar adecuado donde el paciente se sienta cómodo, relajado, habitualmente en el consultorio, otras veces no será en un lugar tan tranquilo, también podrá ser en la guardia del hospital si el paciente ingresa por una urgencia. La anamnesis tiene que estar escrita en lenguaje médico, ¿sí? Cuando yo hablo con el paciente, hablo en un lenguaje lo más llano posible, de acuerdo al nivel intelectual que yo detecto más o menos que el paciente tiene, ¿sí? Pero cuando yo lo voy a transcribir, lo que el paciente me cuenta, lo transcribo en lenguaje médico, ¿sí? Bien, y otra cosa que es muy importante, ¿sí? Es que además, que es la parte más importante de la historia clínica, si uno hace una buena anamnesis, prácticamente es el 50% del diagnóstico, ¿sí? Yo tengo que tener una idea lo más clara posible de qué es lo que le está pasando al paciente cuando terminé de
digamos, interrogarlo o de hablar con él. Como dice en la diapositiva, ¿sí? Tiene que ser un acto integral, global, no parcializado, ¿sí? En general, yo voy tomando notas mientras voy entrevistando al paciente y después me siento a escribir la historia clínica, después que terminé, ¿sí?, de interrogarlo y después que terminé inclusive a veces de examinarlo, ¿sí? Por ahí voy anotando datos que me parece que son necesarios para recordar, ¿sí? Pero en general termino toda la entrevista y recién después defino si, por ejemplo, la disnea que el paciente me refirió es el motivo de consulta, ¿sí?, porque el paciente vino por un cuadro asmático, es la enfermedad actual, porque el paciente vino por un cuadro de bronquitis aguda, es un antecedente, porque el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, probablemente, o es un antecedente personal, porque en realidad el paciente vino por algo que no tiene nada que ver. Entonces, fíjense como el mismo síntoma, disnea, puede ocupar distintos lugares en la historia clínica después que yo lo interpreté y lo interrogué al paciente. Perfecto. Este es un ejemplo de cómo también se estructuraba antes la anamnesis. La anamnesis, este es un cuadro tomado de un libro del año 46. Fíjese que la anamnesis se la estructuraba en anamnesis remota y anamnesis reciente. En la anamnesis reciente, donde yo refiero todo lo que tiene que ver con la enfermedad por la cual el paciente consulta actualmente, y la anamnesis remota cuando yo le preguntaba sobre antecedentes de su niñez, la adolescencia, ¿sí?, y su crecimiento hacia la adultez. Entonces, el propósito de la anamnesis es obtener toda la información pertinente a la enfermedad, ¿sí?, por la cual el paciente consulta, y qué tipo de adaptación hubo de la vida del paciente con respecto a esa enfermedad. Esto es algo muy común que pase, por ejemplo, en las enfermedades crónicas, en los ancianos, por ejemplo, que los pacientes se adaptan. Los pacientes les falta el aire cuando caminan rápido, cuando suben la escalera, y por lo tanto, ¿qué hacen? Dejan de caminar rápido e intentan evitar las escaleras, ¿sí?, como un mecanismo de adaptación a la enfermedad cual están cursando. Entonces, todo ese tipo de cosas yo tengo que intentar irlas obteniendo del interrogatorio. ¿Cómo tengo que hacer la anamnesis? Es fundamental que me presente. El paciente tiene que saber con quién está hablando, entonces a veces cuando uno está apurado puede arrancar la entrevista, por ejemplo, si es un paciente internado o es un paciente de la guardia, sin presentarse. Eso sí es muy contraproducente, porque si el paciente no sabe con quién está hablando, es muy difícil que se pueda establecer una relación médico-paciente. Acuérdense siempre, y fundamentalmente por ustedes que son muy jóvenes, y cuando vayan a la sala a ver los pacientes, nunca tutearlos, ¿sí? Porque muchas veces hay gente grande que lo puede tomar a mal, que puede sentir que es una falta de respeto. ¿Sí? Entonces, siempre usted, no tiene que ser una relación fría ni distante, pero sí tiene que ser una relación entre el médico y el paciente, donde cada uno, por supuesto, digamos, se ubica de manera distinta. Entonces, muchas veces una herramienta, una forma fácil de tratarlos es tratarlos por el nombre, pero siempre de usted. Usted, señor Carlos, usted, señora María, ¿sí? Y de esa manera la relación es mucho más fácil. Las primeras preguntas que uno hace al paciente cuando va a hacer la historia clínica o va a hacer la anamnesis son las preguntas que se llaman de final abierto, ¿sí? Se llaman así porque son preguntas, ¿sí?, donde yo las formulo simplemente como para dar pie para que el paciente me empiece a contar qué lo trajo al hospital, ¿sí? Entonces, yo le podría preguntar, por ejemplo, ¿sí?, ¿qué problema médico usted tiene? ¿Qué motivó que usted viniera hoy al hospital? ¿Sí? Si el paciente ya estaba internado, y es un paciente que lo voy a ver como van a hacer ustedes cuando van al práctico, le preguntan, ¿y usted por qué se internó? ¿Qué sentía cuando vino acá al hospital? ¿Sí? Con lo cual ustedes le están dando pie, ¿sí?, para que el paciente comience su relato. Hay pacientes que son de hablar mucho, ¿sí?, y le van a empezar a contar, no, porque usted sabe que yo empecé con falta de aire hace 3 meses atrás y a partir de entonces, y después se me hincharon las piernas, ¿sí? Uno lo deja, o sea, es una pregunta que no presupone una respuesta particular, sino que simplemente va abriendo, ¿sí?, va dando pie para que el paciente me cuente. Esto es muy importante, ¿sí? Muchas veces los pacientes se quejan porque dicen, no, pero el doctor no me escucha, el doctor me corta rápido, yo le quiero explicar y se ve que está apurado, no sé qué, pero bueno, hay que intentar evitar esas cosas, ¿sí? Eso es muy importante porque el paciente valora muchísimo. Yo le contaba a sus compañeros que ayer estábamos en el práctico y uno de los pacientes me dice, usted sabe que a mí me gusta mucho recibir a los estudiantes porque
qué sé yo, tiene esa frescura, esa inocencia de cuando recién se acercan al paciente, que después el médico cuando van pasando los años un poco lo va perdiendo en algún aspecto. Me dice, usted sabe que cuando yo tenía obra social, me atendía en un hospital acá en Buenos Aires, que es el hospital más grande y de prestigio que existe. Me dice, imagínese, es un hospital que tiene computadoras en todos los consultorios, el doctor que me atendía es muy bueno, yo la verdad que tenía mucho afecto por él, pero un día le dije, doctor, ¿por qué no me mira la cara? Porque usted está siempre mirando la pantalla de la computadora. Claro, el médico lo atendía, pero miraba los estudios, miraba los resultados del laboratorio en la pantalla de la computadora y como nos pasa muchas veces, uno se olvida de mirarle la cara al paciente, ¿sí? Y el paciente nota eso, ¿sí? El paciente percibe todas esas cosas que ustedes piensan de que no son importantes, como si te lo tratan de usted o de vos, si lo miran a la cara cuando lo están atendiendo o no, se da cuenta y lo valora. Entonces este paciente me decía, usted sabe que un día cuando tenía confianza le dije, doctor, ¿por qué no me mira la cara? Porque realmente se sentía incómodo que no lo mirara la cara. Entonces fíjense cómo todo esto, como dejarlo hablar, como prestarle atención, ¿sí? Hace mucho a lo que es la relación médico-paciente que vamos a mantener con otros pacientes. Entonces yo voy a obtener información del tono de voz que el paciente tiene, de la mímica, porque muchas veces me dice más la cara del paciente cuando habla que lo que me está diciendo oralmente, ¿sí? Muchas veces cuando yo le hago una pregunta, el paciente pone una cara que a mí ya me dio la respuesta, antes que él me conteste, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Ahora bien, después que yo lo dejé hablar 10 a 15 minutos al paciente, y me empezó a contar de que cómo fue su enfermedad, y que él estuvo internado, y que él alguna vez consultó, en algún momento tengo que intervenir, ¿sí? Y arrancar lo que se llama el interrogatorio dirigido. Después de que ya lo dejé hablar, con esas preguntas de final abierto, le digo, bueno, pero escúcheme Carlos, cuénteme un poquito más sobre este tema de los mareos. ¿Cuándo empezó usted a tener mareos? ¿Sí? Fíjese como yo ya le voy dando una pregunta para que él me conteste algo más concreto, que me explique cómo empezaron los mareos, cómo eran esos mareos. ¿Qué pasaba? ¿Las cosas giraban alrededor suyo o usted era el que se movía? ¿En algún momento se cayó? ¿Cuánto tiempo le duraban esos mareos? ¿O la falta de aire? ¿Cuándo tenía falta de aire? ¿Cuando estaba subiendo una escalera? ¿Cuando caminaba? ¿O se despertaba por las noches con falta de aire? ¿Sí? Entonces, ahí arranca el interrogatorio dirigido y yo intervengo para aclarar aspectos particulares del relato inicial. Son preguntas directas. Ejemplo de preguntas directas, ¿sí? Que podríamos tener, ¿dónde le duele? Yo quiero saber dónde le duele, ¿sí? Porque el paciente me puede decir, y yo me duele el pecho. Bueno, pero está bien, le duele el tórax, pero ¿en qué parte? ¿Sí? ¿Y qué características tiene ese dolor? Que esto es lo que vamos a ver después. Tranquilo. ¿Sí? Lo que tengo que evitar siempre es inducir una respuesta. A esto se le llama sesgo, ¿sí? Y vamos a ver que cómo yo puedo inducir una respuesta. Hay algunos pacientes que son muy sensibles a esto, ¿sí? Yo tengo que preguntar, pero de forma tal que no esté induciendo una respuesta, ¿sí? Tengo que caracterizar los síntomas, ¿sí? Fíjense cómo yo voy intentando, si es un paciente que viene por dolor, localizar qué parte del cuerpo en particular es la que le duele, qué características tiene, por ejemplo, ese síntoma, cómo es ese dolor. Explíqueme un poquito mejor cómo es el dolor, de qué carácter es. Y bueno, si el paciente no me sabe describir con detalle más o menos cómo es el dolor, pero explíqueme, ¿es punzante, es opresivo, es urente, quema? ¿Sí? Todas esas características para mí son fundamentales, porque yo mientras tanto, en mi cabeza estoy armando hipótesis, y en función de las respuestas que voy obteniendo, voy descartando algunas y me voy quedando con otras en particular. Esto es lo que hago todo el tiempo estoy, ¿sí?, generando hipótesis y descartando cosas. Tengo que cuantificar ese síntoma. Hay síntomas que se pueden cuantificar y otros que no. Por ejemplo, la disnea se puede cuantificar. Yo puedo preguntarle al paciente si le falta el aire cuando está en reposo o realmente cuando hace un esfuerzo, ¿sí?, supranormal. Y lo puedo cuantificar y decir es una disnea, ¿sí?, en clase funcional 4 cuando es en reposo, o es una disnea en clase funcional, ¿sí?, vale, o es una disnea en clase funcional 1-2 si es un paciente que solamente le falta el aire cuando juega al tenis, ¿sí?, o cuando sube una escalera. A veces puede usar hasta una escala, ¿sí?, que en algunos casos se utiliza una escala
visual, ¿sí? O numérica del 0 al 10, y yo le puedo preguntar, bueno, Carlos, pero si ayer le dolió el pecho, del 0 al 10, ¿cómo era ese dolor? Y era un 7. ¿Y hoy cómo fue? No, hoy fue menos, hoy fue un 5. ¿Sí? En algunos casos, eso me puede dar un dato sobre alguna patología en particular. ¿Qué escenario clínico, qué estaba haciendo usted cuando le dolió el pecho? ¿Sí? ¿Cómo evolucionó ese dolor en el tiempo? ¿Sí? ¿Qué factores había precipitantes o no los hubo? ¿Sí? ¿A usted le duele el epigastrio, sí, o la boca del estómago, como le dicen los pacientes, cuando come o cuando en realidad está en ayunas? ¿Sí? Y cuando usted come, ¿se le alivia el dolor o se incrementa? Todos esos factores, a veces el paciente no me los va a contar si yo no se los pregunto. Por lo tanto, tengo que, ¿sí? Cuando identifico el síntoma más trascendente, tengo que intentar irlo analizando. ¿Sí? Bueno, dijimos que tenemos que evitar preguntas que sugieren respuestas. Por ejemplo, ¿usted siente dolor en el brazo izquierdo cuando le duele el pecho? ¿Qué le parece que me va a decir el paciente? Que sí, ¿sí? Pues le estoy sugiriendo la respuesta. Ah, sí, sí, sí. Cuando me duele el pecho, me duele el brazo. De alguna forma yo lo estoy llevando para el lado que a mí me parece que es el diagnóstico. Yo estoy pensando en dolor de origen coronario, en una angina de pecho, y a lo mejor no ese es el diagnóstico. Por lo tanto, no tengo que sugerirlo, ¿sí? Una forma correcta de preguntar es, cuando usted siente dolor en el pecho, ¿se propaga hacia alguna otra parte del cuerpo? ¿Sí? Fíjense que esto muchas veces nos ocurre que sugerimos respuestas. Volviendo a la relación médico-paciente, ¿quién sabe lo que es la empatía? Exactamente, ¿sí? La empatía es la capacidad que tiene una persona, médico o no médico, de ponerse en el lugar de otro, ¿sí? Alguna vez también una profesora me dijo, el día que uno como médico no es capaz de ponerse en el lugar de otro, tiene que colgar los botines y tiene que dedicarse a otra cosa, ¿sí? Y yo estoy convencido, y después ya de 20 años de recibirme, que eso es muy así, ¿sí? Si bien uno no puede estar llorando, por supuesto, al lado de los pacientes, por las cosas que le pasan o por si han perdido un familiar cercano, es importante para la relación médico-paciente que el paciente perciba de que uno puede, ¿sí? O quiere, ¿sí? Demuestra ponerse en el lugar de él, ¿sí? Y eso es algo que el paciente lo valora. Por ejemplo, frases que muchas veces se utilizan cuando uno atiende a un paciente es, estoy seguro que los problemas con su hija le producen mucha ansiedad, o la muerte de alguien tan cercano debe ser muy difícil de superar. Ese tipo de cosas, ese tipo de empatía hacia el paciente, hace que nuestra relación, ¿sí? Médico-paciente se fortalezca y el paciente entre, ¿sí? En un estado de verdadera confianza con nosotros para contarnos cosas que a veces no les contaría a nadie. Imagínense que, ¿sí? Son dos personas que eran totalmente desconocidos hasta hace media hora y ahora el paciente le está contando cosas de su vida personal que quizás no se lo contó ni a su esposa. Y en la estructura de la historia clínica, lo primero que ustedes van a ver en el formulario son los datos personales, que son los datos filiatorios. Como todo documento médico-legal, no puede no tener nombre y apellido. Ayer nos pasó con el práctico que los chicos de las comisiones que fueron a interrogar a los pacientes se olvidaron de preguntarle el apellido. Se acordaron del nombre, en otro caso no le entendieron bien el apellido a la paciente y no le pidieron que les aclarara. Uno tiene que saber nombre y apellido del paciente, número de documento, nacionalidad, edad, ¿sí? En algunos casos, porque un dato simple como la edad, ya nos puede dar una idea, ¿sí? De la patología que puede tener el paciente. Si un paciente tiene 15 años y viene por dolor de pecho, yo no voy a pensar que es un dolor de origen coronario. Si el paciente tiene 45, si el paciente tiene 15 años, probablemente pensaré que es un dolor de origen osteomuscular, ¿sí? O en el peor de los casos, que puede tener un neumotórax, ¿sí? Si es un dolor torácico, pero seguramente no coronario. La nacionalidad me importa en algunos casos, ¿sí? Cuando algún paciente en particular, bueno, pueda tener alguna vinculación en una enfermedad con alguna ubicación geográfica en particular. Siempre tengo que preguntarle dónde vive y cuál es su procedencia. El paciente puede vivir acá enfrente del hospital, pero haber nacido en Santiago del Estero, y si el motivo de consulta es disnea, edema de miembros inferiores, y yo estoy pensando en insuficiencia cardíaca, lo primero que se me va a cruzar seguramente por la cabeza es pensar que el paciente es chagásico, ¿sí? Si bien hay chagas en prácticamente toda la República Argentina, por lo menos hasta la altura de la Patagonia, en Santiago del Estero sin duda que es más frecuente
que en otras partes. Entonces, preguntarle al paciente dónde vive actualmente, pero dónde nació y dónde proviene, es un dato que lo tengo que consignar sí o sí en la historia clínica. ¿Cuál es su ocupación? ¿De qué usted vive? ¿En qué trabaja? No, mire, yo trabajo en una fábrica, ¿sí?, de pintura y bueno, trabajamos con solventes y el motivo de consulta es de nuevo falta de aire, tos, ¿sí?, algo que me refiere a un cuadro respiratorio. En ese caso, la ocupación, la actividad laboral del paciente va a ser un dato fundamental y me puede poner sobre la pista sobre distintos agentes a los cuales el paciente se puede exponer y que pueden estar vinculados a su motivo de consulta. Y el motivo de consulta, ¿sí?, para que ustedes tengan una idea, es como el titular de un diario. Pero cuando ustedes, algún diario publica, bueno, pasó tal cosa en tal lugar, o hace tanto tiempo, bueno, algo más o menos así es lo que uno consigna en el motivo de consulta dentro de la historia clínica, ¿sí? Es concreto, es cortito, ¿sí?, son pocas palabras, le dan la carátula a la historia clínica, y en pocas palabras nos orientan al órgano, aparato, sistema afectados y el tiempo de evolución. Un ejemplo de motivo de consulta podría ser tos, fiebre y expectoración de 3 días de evolución. Yo ahí estoy jerarquizando los síntomas que el paciente me refirió. Él me vino a contar que tenía tos, que tuvo fiebre, ¿sí?, de 39 grados durante 2 días seguidos y que comenzó a expectorar de color verdoso, muy purulento, ¿sí?, y que más o menos lleva 3 días de evolución. Fíjense que en ese motivo de consulta yo doy, ¿sí?, básicamente una idea de que es un cuadro agudo, probablemente de origen infeccioso y que afecta al aparato respiratorio. Más o menos así se estructuran los motivos de consulta. Muchas veces ustedes van a encontrar en algunos libros que hay autores que sugieren que se consigne en palabras textuales del paciente, lo que el paciente refiere. Hoy en día no se utiliza tanto eso, se pone, digamos, la traducción médica de cuál fue el motivo de consulta, pero siempre bien concreto y bien aclarando el tiempo de evolución. Muchas veces son varios los síntomas o los signos que motivan la consulta y uno los tiene que jerarquizar, ¿sí? De todo lo que me cuente el paciente yo me tengo que quedar con un signo, con un síntoma que me parezca que es el más importante de todos. Y seguramente es el que después voy a empezar a describir en lo que es la parte siguiente de la historia clínica, que es la enfermedad actual. Pero muchas veces, ¿sí?, la secuencia cronológica en la que aparecieron los síntomas tiene mucha importancia. Por ejemplo, puede ser el caso de un paciente con ictericia, un paciente que se puso amarillo, pero antes de ponerse amarillo comenzó con dolor abdominal, después hizo fiebre y finalmente se puso ictérico. Uno de los diagnósticos, de acuerdo al grupo etario que ese paciente pertenezca, que a mí se me puede ocurrir, puede ser un síndrome coledossiano, ¿sí?, un síndrome obstructivo de la vía biliar. Ahora, si el paciente quizás es un paciente más joven, ¿sí?, que arrancó teniendo fiebre, después hizo ictericia y finalmente hizo dolor en el hipocondrio derecho, es muy probable que yo piense más hacia, o me incline a pensar que está cursando una hepatitis. En función de eso, yo le voy a pedir los análisis o los estudios complementarios que me parezcan pertinentes para confirmar el diagnóstico. Pero fíjense que los síntomas y los signos son los mismos. Dolor, fiebre, ictericia. De acuerdo a la secuencia en que yo los ordene, me va a orientar un diagnóstico u otro. Esto yo lo tengo que sacar de la anamnesis. Yo tengo que hablar con el paciente, interrogarlo, ¿sí?, y preguntarle, ¿pero cómo fue, señor Carlos? ¿Usted primero qué tuvo? ¿Dolor y después fiebre y después se puso amarillo? Bueno, muchas veces el paciente me lo puede decir, otras veces él quizás no lo recuerde, sí, quizás esté confundido, pero también va a depender mucho de mi habilidad y mi experiencia para intentar hacer el diagnóstico. No siempre coinciden el motivo de consulta con el motivo de internación. Ayer vimos en la sala a una señora cuyo motivo de consulta había sido que vino a controlarse un marcapasos que tiene puesto hace 10 años. La señora vive en Jujuy, era de origen boliviano, viajó a Buenos Aires simplemente a hacerse un control de su marcapasos. Cuando llegó al consultorio, el médico que la atiende le hace un electrocardiograma y se encuentra con que tiene una arritmia cardíaca. Entonces, el motivo de consulta había sido el control del marcapasos, pero la internación fue la arritmia. Entonces, no siempre coinciden, cuando ustedes vean pacientes que están internados, el motivo de consulta y la internación, y eso pasa. 2 ejemplos. Mujer gestante asintomática que consulta para control de su embarazo y se le constata hipertensión arterial, 160-100 de presión arterial.
El motivo de consulta fue el control del embarazo, pero la internación fue hipertensión arterial. ¿Cómo lo consigno yo en la historia clínica? Control de embarazo, hipertensión arterial. Otro caso, un diabético en tratamiento que viene a control al consultorio, y se le hace un hemoglucotest con una tira reactiva y se encuentra que tiene 400 miligramos por decilitro de glucemia. El motivo de consulta había sido el control de su diabetes, pero el de internación fue la hiperglucemia. Se consigna de esa manera en la historia clínica. Después que yo definí, ¿sí?, terminó todo el interrogatorio, hasta quizás lo examiné al paciente, me siento tranquilo en la sala de médicos y me pongo a escribir la historia clínica con las notas que tomé, definí el motivo de consulta, ahora voy a escribir la enfermedad actual. La enfermedad actual es esa parte de la historia clínica que ustedes van a ver que tiene 10 a 15, 20 renglones y que tiene que ser muy bien redactada, porque yo, que no conozco al paciente, vengo a la sala, vengo al servicio, agarro la historia clínica, leo la historia clínica y tengo que tener una idea lo más clara posible de qué estaban pensando ustedes cuando le examinaron al paciente. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, en general, en la enfermedad actual, fíjense que es redacción precisa y cronológica del padecimiento que es motivo de consulta, como así también las situaciones y síntomas asociados vinculados, ¿sí?, con la enfermedad actual. Habitualmente yo como arranco escribiendo la enfermedad actual, bueno, por ejemplo, paciente masculino de 70 años que consulta por presentar cuadro caracterizado por disnea, ¿sí? Yo decidí, después del interrogatorio, que el síntoma más importante era la disnea, ¿sí? Y por lo tanto arranco así la descripción. Paciente masculino de 70 años que consulta por presentar cuadro caracterizado por disnea, ¿sí? Pero ahí no acaba la cosa, yo tengo que después analizar esa disnea, definir esa disnea. ¿Era en reposo o era en esfuerzo? ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? ¿Sí? ¿Asociada a qué otros síntomas, otros signos estaba? Las preguntas que habitualmente yo me hago mentalmente, ¿sí?, son el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y tengo estas preguntas siempre en mi cabeza cuando estoy hablando al paciente. ¿Qué síntoma, cómo era, dónde era y cuándo ocurría? ¿Sí? Y es como una especie de guía que tengo mental para ir haciendo las preguntas después cuando ya estoy en interrogatorio dirigido. Algunos ejemplos de preguntas: ¿cuándo empezó a sentirse enfermo? ¿Cómo comenzó la enfermedad? ¿Qué síntomas tenía? Y si esos síntomas cambiaron en algún momento de su evolución. ¿Es la primera vez que le pasa esto o ya le pasó antes? Y si ya le pasó antes, ¿cómo lo trataron? ¿Estuvo internado? ¿Y qué estudios le hicieron? Todo eso yo se lo tengo que preguntar y en algún momento lo voy a consignar, ¿sí?, en la enfermedad actual. Y como dijimos hace un ratito, tengo que hacer el análisis, ¿sí?, del síntoma y el signo, que es lo más difícil y lo que yo tengo que consignar. ¿Qué evolución tuvo? Características, ¿dónde se localiza? ¿Cómo se irradia? Eso es siempre típico para el dolor. ¿Qué carácter tiene? Los dolores no son todos iguales, son totalmente distintos. A pesar que el paciente a veces los puede percibir de una manera distinta, digamos, cada paciente percibe una misma enfermedad de una manera totalmente distinta entre unos y otros, ¿sí? ¿Qué factores lo aliviaban y qué factores lo empeoraban? ¿Sí? ¿Qué carácter temporal tuvo? ¿Fue continuo el dolor o fue intermitente? Cede y después vuelve a aparecer. ¿Cuánto dura en total el episodio? ¿Cuánto le duró el pecho? ¿1 minuto o 10 minutos? Si le duró 1 minuto, seguramente no es de origen coronario. Pero si ya le duró 10 o 15 minutos o más, ya es mucho más probable, si aparte el escenario clínico lo permite. ¿Qué forma de comienzo tiene? ¿A qué hora del día le ocurren los mareos? ¿Es cuando recién se levanta a la mañana y se incorpora en la cama? ¿O es cuando está caminando? ¿Perdió en algún momento la conciencia o se cayó? ¿Tuvo un traumatismo? Todos esos datos para mí son fundamentales. Y después arrancamos, una vez que ya escribimos, ¿sí?, lo mejor posible, ordenado y cronológico, la enfermedad actual, prácticamente la parte, diría, más importante y difícil de la historia clínica está hecha, ¿sí? Después quedará en todo caso el examen físico, que, bueno, lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo, pero esta parte de antecedentes fisiológicos, patológicos y de hábitos son simplemente, bueno, ir preguntándole al paciente y recabar la información que yo creo que me importa. Por ejemplo, ¿cómo fue su nacimiento? ¿Sí? ¿Fue por parto normal o fue por cesárea? ¿Qué peso tuvo al nacer? En algunas patologías eso es muy importante, por ahí en otras no, ¿sí?
Pero cuando uno está aprendiendo a hacer una historia clínica y interrogar a un paciente, tiene que preguntar absolutamente todo, ¿sí? En una mujer, ¿cuándo fue la edad de su menarca? Y si es una mujer adulta, si ya tuvo su última menstruación, bueno, cuando empezó con esa etapa de su vida, ¿sí? Con la menopausia, si tuvo embarazos, qué características tuvieron esos embarazos, si tuvo alguna complicación durante ellos, si en algún momento desarrolló hipertensión, cómo fueron los partos. Todos esos datos yo se los tengo que preguntar al paciente. Patológicos, ¿sí? ¿Qué enfermedades tuvo en la infancia? ¿Enfermedades eruptivas, habituales en la infancia o otro tipo de enfermedades? ¿Qué evolución tuvieron? El paciente me puede decir, sí, yo soy asmático. Ajá. Y usted es asmático, está en tratamiento, estuvo internado, tuvo crisis severas. No es lo mismo un asmático que nunca estuvo internado y que se maneje en forma ambulatoria a un asmático que todos los años, en invierno, tiene una recaída grave y termina en terapia intensiva. Están de los dos. Los dos son asmáticos, pero no tienen nada que ver uno con otro. Entonces tengo que preguntárselo. ¿Es alérgico? ¿A qué es alérgico? ¿Es alérgico a un medicamento? Sí, soy alérgico a la penicilina. Rápido pongo un rótulo arriba en la historia clínica, paciente alérgico a la penicilina, para que no tengamos el accidente de que alguien le administre un derivado. ¿Lo operaron alguna vez? ¿De qué lo operaron? Sí, me operaron de una hernia. ¿Y cómo le fue? ¿Y qué evolución tuvo? ¿Tuvo algún tipo de complicación? ¿Tuvo un traumatismo? Sí, cuando tenía 15 años tuve un accidente de moto. Ajá, ¿y cómo fue ese accidente? ¿Tuvo fracturas? ¿Estuvo internado? ¿Perdí la conciencia? Todo eso, si ustedes no se lo preguntan, a lo mejor el paciente simplemente le dice, ah, sí, sí, tuve un accidente, y nada más, ¿sí? No les va a dar detalles. Si ustedes necesitan, ¿sí?, conocer detalles de cada uno de cada una de esas situaciones. Los antecedentes de medio. ¿Dónde nació? Lo que charlábamos recién. Usted vive ahora en Capital Federal, pero antes, ¿dónde vivió? ¿Sí? ¿Dónde nació? ¿Cómo era, sí, cómo fueron sus lugares de residencia? ¿Era ámbito rural o era ámbito urbano? ¿Sí? ¿Qué características tenía su vivienda? En algunos casos, eso puede ser un dato muy importante. Su ocupación actual y ocupaciones previas. ¿Sí? ¿En qué trabajó? Quizás ahora no trabaja en un ámbito donde puede estar en contacto con situaciones, con elementos tóxicos, pero sí fue antes. ¿Sí? El núcleo familiar, cómo está compuesta su familia, tiene hijos, ¿sí? Y si está casado. Habitualmente también uno le pregunta qué tipo de alimentación tiene, si tiene algún tipo de intolerancia alimentaria en particular. La catarsis, ¿por qué la catarsis puede ser importante? Pues es un paciente de 70 años que consulta por un cuadro anémico. Para mí es fundamental detectar si hubo un cambio en el hábito evacuatorio, ¿sí? Porque lo primero que voy a estar pensando por la edad es que el paciente pueda tener un cáncer de colon. Mucho más, y además me dice que perdió 10 kilos de peso en los últimos 6 meses. Entonces, para mí, preguntarle si su hábito evacuatorio en algún momento cambió, si habitualmente el paciente tenía un ritmo catártico normal y ahora se constipó, o al revés, ese cambio para mí es trascendente y me puede poner sobre la pista. El consumo, ¿sí?, de elementos tóxicos, ¿sí?, o digamos, de la ingesta de tóxicos, si el paciente consume alcohol. No le puedo preguntar al paciente, ¿usted es alcohólico? ¿Usted consume mucho o poco alcohol? Porque esa valoración subjetiva puede tener dos efectos. Primero, que el paciente piense que yo lo estoy juzgando. Y es lo peor que nos puede pasar, porque el paciente, si detecta que yo como médico lo estoy juzgando, se cierra y no me cuenta más nada, ¿sí? Y se corta esa relación médico-paciente. Por lo tanto, yo, sin juicio de valor, le pregunto, ¿usted toma alcohol en algún momento de la semana, quizás los fines de semana? ¿Cuánto toma? Para el paciente, 1 litro de vino todos los mediodías puede ser normal. Para mí quizás es mucho, ¿sí? Entonces, sin hacer juicio de valor, fundamentalmente con este tipo de cosas, yo le pregunto, intentando ser lo más objetivo posible. ¿Fuma? ¿Cuánto fuma? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Sí? El tema de las drogas. Si es un paciente joven y está acompañado por los padres, probablemente no sea el momento oportuno para preguntárselo si es la primera entrevista. Quizás voy a esperar un momento en el cual esté solo, en el cual esté más en confianza, y ahí se lo voy a preguntar. ¿Sí? Perfecto. Los antecedentes hereditarios y familiares también es muy común que los tengamos que consignar en historia clínica. Hay pacientes que consultan por patología cardiovascular y saber si los padres o los hermanos o tíos tienen algún tipo de patología cardiovascular previa, muerte súbita, infarto previo o hipertensión, ¿sí?, puede ser un dato de mucha trascendencia para valorarlo. Bueno, ya estamos terminando con esto. Entonces, es muy importante que ustedes interpreten que la historia clínica no es solamente un formulario, ¿sí? Hacer la historia clínica
es la base de la relación médico-paciente y es la herramienta a veces más poderosa que tenemos para hacer el diagnóstico. No tenemos que pensar que el diagnóstico lo van a hacer los métodos complementarios que yo le pido al paciente, ¿sí? El diagnóstico lo tengo que hacer yo, lo tengo que sospechar yo, después de interrogarlo, después de examinarlo, y en todo caso los métodos complementarios me van a permitir confirmar mi sospecha, ¿sí? Pero básicamente lo que yo tengo que hacer es hacer un diagnóstico desde el punto de vista clínico con mi anamnesis. Muy bien, chicos, terminamos acá. ¿Qué le estaba por decir? Esta semana que arranca ustedes tienen prácticos, ¿sí? Así que pues fíjense qué horario tienen y acuérdense de venir con la historia clínica en blanco, ¿sí? ¿Y en dónde hay que ir? ¿Acá? No, en el piso de arriba, en primer piso. O sea, Primer piso. acá, primer piso, y ahí nos Sí, sí, viene en primer piso, el día lunes la buscan a la doctora Peruso, el martes a la doctora Picone, el jueves al doctor Nieto, el miércoles al doctor Nieto y el jueves a mí, ¿sí? Siempre en el piso de arriba. En los prácticos les damos asistencia a nosotros, ¿sí? Los viernes les hacemos circular una hojita para que firmen, pero bueno, hoy entre la lluvia y el paro de colectivos no le vamos a tomar asistencia. El Argente. El Argente Álvarez. Los seminarios, esta actividad es cada 15 días. Sí. No, vos tenés un teórico que se cursa en la REA, creo que 1 o 2 veces por semana, ¿sí? Después tenés en la parte práctica, los viernes, cada 15 días seminario acá, y el práctico la semana siguiente. Después hay otra clase de investigación y eso que eso lo tenemos acá. Yo no sé. Yo no sé. La idea es que lo que ustedes ven... Cada 15 días. Exactamente. El práctico sí, el seminario no. O sea, vos tenés, es así, vos tuviste hoy seminario, ¿sí? El práctico lo vas a tener la semana que viene, según tu comisión, en un día y un horario. ¿Vos qué comisión sos? Pues en la 15. Yo me acuerdo exactamente. ¿De qué día? El lunes. Bueno, lunes a las 5 de la tarde. Pero toda esa información está puesta en el blog nuestro. Tenemos un cronograma donde vos fijaste día por día las comisiones que están asignadas a lunes, martes, miércoles o jueves. Y una pregunta sobre las tóxicas. ¿No se primero piso qué es piso común? Eso es sala de cardiología. Ah, todo cardiología. ¿Están todos unidos internados? Ah, le hacemos preguntas y cenamos clínica. Más o menos así. ¿Más o menos así? Más o menos. Ah, La semana que viene, cuando vengas al práctico. o sea, es el mismo día que tenemos que terminar el práctico el lunes y lo entregamos ese mismo día. No tenés que entregarlo, pero tenés que venir con el formulario porque vamos a ir practicando haciendo la entrevista. Todo individual, cada uno. Sí, cada uno trae su historia clínica porque la idea es que, bueno, que cuando vos te acercás al paciente todos van preguntando cosas distintas, pero cada uno arma su historia clínica. Bueno, chicos, muchas gracias, Lo dejo en libertad.